Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Marcela Repesa, soy anestesióloga de planta del Hospital Privado Universitario Córdoba y espero por todos los santos que esta charla salga bien porque no saben lo que estoy aprendiendo de todas estas herramientas, es como la cuarta vez que grabo este video, así que espero que sea el último. Bueno, el tema de hoy es seguridad del paciente. Es un tema que a mí me interesa mucho, yo no pretendo que ustedes sean expertos ni mucho menos, pero sí que adquieran al menos un par de conceptos que me interesa que le queden claros y que se vayan con un par de historias que les dejen algún aprendizaje de vida para que después lo puedan aplicar en su futuro próximo como médico. En algún momento tuve la suerte de conocer a este genio, a esta persona tan entrañable que fue uno de los que me inspiró mucho en este tema, que me hizo que me encantara el tema de la seguridad. Me refiero al doctor Donald Brewitt. Él es un pediatra retirado ya, que trabajó durante muchos años en el hospital de Harvard y por muchos años más en el famoso Massachusetts General Hospital. Massachusetts es un nombre que van a oír muy seguido aquellos de ustedes que logren ingresar a las residencias del hospital privado porque van a tener que discutir los casos del Massachusetts General Hospital. Donald Berwick es una de esas personas que cuando termina una charla te inspira. Y en ese momento nos contó una historia muy linda sobre el puente sobre el río Choluteca, que hoy quiero compartir con ustedes. En Honduras corrían los años 30 aproximadamente y el gobierno de Honduras decide construir un puente que tenía que permanecer para siempre. Entonces contrata a los mejores ingenieros para que usaran los mejores materiales y terminan construyendo este gran puente que cruzaba sobre el río Choluteca. Nadie se iba a imaginar en ese momento que 70 años después iba a arribar en 1998 el huracán Mitch, un huracán absolutamente devastador. Este huracán barrió con 150 puentes y miles de casas, pero no pudo con el puente del río Choluteca. Acá lo vemos al puente antes del huracán. Lo que no les dije es que este huracán sí pudo con el curso del río. Y miren lo que pasó. Allá estaba firme y sólido ese puente que se construyó con tal fin, pero había quedado totalmente funcionalizado, porque ya el curso del río estaba desplazado y no cumplía ninguna función. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Esta es una realidad que es aplicable tanto a personas como a cosas, como a tiempos. Lo que Donald Berwick nos decía es que los métodos y los procesos que funcionan en un momento dado de la humanidad, de la historia de la humanidad, pueden quedar desactualizados al momento siguiente, porque el mundo cambia, porque las cosas cambian, las personas cambian, las instituciones y las profesiones cambian. Que tenemos dos opciones en ese momento: sumarnos al cambio y ayornarnos, o quedar totalmente desfuncionalizados y sin un objetivo claro, como es el viejo puente del río Choluteca. Hoy a ustedes les toca vivir una realidad increíble, porque aunque no nos guste ser parte de esta pandemia mundial, cuando ustedes tengan nietos va a ser toda una evidencia y una hazaña, como fue la llegada del hombre a la luna, como fue la Segunda Guerra Mundial, y ustedes le van a poder contar cómo se sintieron en este momento. El miedo que tenían de perder a sus seres queridos, la angustia de no poder reunirse con sus amigos. Pero cada situación, cada ocasión como esta, puede ser tomada como una ocasión de cambio o como una tragedia. De ustedes depende. Hoy, puestos en esta situación, muchos de ustedes se habrán quejado de las clases presenciales que eran aburridas, que eran largas, que no querían. Y hoy por hoy más de uno de ustedes desearía poder volver a tenerlas. Hoy nos enfrentamos a esto y vamos a tener que adaptarnos a esta nueva cosa que es la virtualidad, la enseñanza virtual.
Y así como cambió la enseñanza y como cambió nuestra vida, también ha cambiado la medicina de un tiempo a esta parte. Entonces la enseñanza que les dejo es, elijan ante cada situación y tómenla como una nueva oportunidad. Esa es mi sugerencia. Por otro lado, en esta película, en este largometraje que es Su vida, hay dos opciones. Querer ser protagonistas de la película o simplemente conformarse con ser actores de reparto. Eso depende solo de ustedes. Esa es la primera enseñanza que les quiero dejar. Como les decía hace un instante, la medicina también cambió. Hace un tiempo atrás, el paciente se conformaba simplemente con que le sostuviéramos la mano y con que lo acompañásemos a transitar con esta situación que era una enfermedad. Hoy por hoy, el paciente ya no se conforma con eso y quiere un poco más. El paciente exige que su tratamiento en una institución hospitalaria transcurra de un modo seguro. Esto dejó de ser un deseo y pasó a ser un derecho cuando en el año 2017 sale promulgado el decreto 178, donde se otorga al paciente la seguridad como un derecho a reclamar. Entonces no podemos hacer oídos sordos a esto. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacernos cargo, porque estamos directamente involucrados en estos procesos. Ahora bien, cuando yo digo seguridad, ¿qué es lo que implica la seguridad para ustedes? Por ejemplo, a mí este video me da mucha risa. Y cuando hablo de seguridad, para mí, la seguridad implica estar a salvo. Ustedes me preguntarán, ¿estar a salvo de qué? Y después veremos en un ratito a qué me refiero con estar a salvo. Una descripción más completa, más ayornada de qué es lo que es la seguridad del paciente es esta. Hoy por hoy se considera inconcebible que un paciente que llega a una unidad hospitalaria a recibir ayuda sobre un problema que está padeciendo, sobre una enfermedad, se lo enferme más de lo que ya está, que se le sobreagreguen, ¿no es cierto?, otros problemas al que ya está padeciendo. Por ejemplo, un paciente viene por una fractura en el brazo izquierdo y por un error se lo termina operando del brazo derecho. Un paciente se interna para ser operado de apéndice y por un error se lo termina operando de vesícula. Esas cosas hoy por hoy se consideran inadmisibles y ustedes dirán, por supuesto. Bueno, déjenme que les cuente que esas cosas han pasado, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Por eso es que este tema hoy por hoy está tan de moda, está tan de boga y por ahí no se lo entiende del todo bien. ¿Cuándo aparece todo este tema de la seguridad del paciente y cuándo se empieza la gente a preocupar tanto? Ustedes saben que en los países desarrollados, cuando algo ocurre, generalmente a los países subdesarrollados, esta misma situación llega a repercutir una década o un poco más después. Es así que en los años 80, cuando en Estados Unidos explotaba todo el tema del SIDA y del cáncer de mama, comienza a aparecer los errores médicos como una causa frecuente de muerte. En primer lugar aparece en todos los encabezados de los periódicos más conocidos de este país como la octava causa de muerte, Pero empezó a repuntar y en un momento igualó la cantidad de muertes que se producían por errores médicos, igualó a las que se producían por SIDA o por cáncer de mama, lo cual resultó inadmisible para los americanos. Esto conllevó a que apareciera la fiebre de responsabilidad médica, que no son ni más ni menos que la cantidad de la catarata de juicios que se generaron a consecuencia de los errores médicos. Ahora bien, la palabra errores médicos es muy poco amigable en medicina, por lo cual en la literatura no la van a encontrar con esos términos, sino que la van a encontrar como evento crítico o evento adverso. Son todos sinónimos, hablan de la misma cosa. Hoy por hoy se considera
que las muertes producidas por errores médicos en el mundo por día equivalen a un avión Boeing 747 estrellándose. Para los que no tengan una idea acabada de cuántos pasajeros viajan en este tipo de aviones, la cantidad de pasajeros oscila entre 366 y 400 pasajeros. Es decir, que estarían muriendo en el mundo por día unos 400 personas a causa de errores médicos. Hoy por hoy esto se considera inadmisible. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque se sabe que entre el 70 y el 80% de los errores médicos podrían haber sido prevenidos. Y estamos hablando de vidas. Vayamos un poquito más allá y veamos qué ocurre en el sector con nuestros vecinos. No nos comparemos con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Europa, ni con Australia, que pueden vivir otras realidades y tener no solo realidades económicas, sino socioculturales distintas a las nuestras. Pero sí nos podemos comparar con los países de nuestra región. Y lo que vamos a ver acá es que si en el eje de las Y comparamos calidad de atención, siendo 0 la peor atención de todas y 100 la mejor en calidad de atención, y en el eje de las X tenemos nuestros países vecinos, esto se relaciona con la cantidad de errores médicos cometidos en los distintos países. Obviamente que ustedes me podrán argumentar que, bueno, algunos países pueden esconder algunos de los errores que ocurren. Y sí, esto ocurre, pero da la casualidad que los estudios han demostrado que todos los países actúan más o menos igual. Y en todos los países se reporta y se oculta aproximadamente, reporte más, reporte menos, la misma cantidad de incidentes. Así todo vemos que nuestro país está ocupando el último lugar. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el que peor calidad de atención médica tiene. Esto se debe a que tiene mayor cantidad de eventos adversos. Para aquellos que quieran ahondar en este tema, acá está citado la publicación. Vamos a ver que esta diapositiva tiene una correlación directa con la que sigue. Esto claramente va a tener una consecuencia. A mala calidad de atención, a mayor cantidad de accidentes médicos, vamos a ver lo que pasa. Ahora bien, de los errores médicos que se producen, sabemos que el 44% de los errores es mortal. ¿Qué quiere decir? 10 pacientes que sufren errores médicos, 4 pacientes y medio, por decirlo de algún modo, entre 4 y 5 pacientes van a fallecer. Ahora bien, 1 de cada 5 médicos que está viendo esta charla va a atravesar un juicio, seguramente. La Argentina, que era lo que les decía, en qué relacionamos la diapo anterior con esta, la Argentina dentro de Latinoamérica es la nación, el país que más litigios tiene. ¿Por qué? Porque es la que tiene la peor calidad de atención médica relacionada a la cantidad de eventos adversos que presenta. Dentro de las especialidades que presentan mayor litigiosidad, mayor cantidad de litigios, se encuentran obstetricia y cirugía general. Es totalmente entendible que así sea en obstetricia porque el nacimiento de un niño es un evento fantástico, un evento que trae alegría a un hogar. Imagínense lo que ocurre cuando una mamá va a dar a luz a un hospital y ocurre un evento adverso y algo le pasa a esa madre o a ese niño. Y no me quiero imaginar lo que puede ocurrir si le pasa a ambos. Es un evento no esperado y un evento no feliz. Fíjense qué llamativo que es que anestesiología, que es una de las especialidades que presenta mayor riesgo, tiene muy bajo nivel de litigiosidad. Esto se podría explicar en algunos casos porque dicen que cuando mejor es la relación médico-paciente, disminuye mucho la posibilidad de que a uno lo lleven a juicio. Sin embargo, anestesia no es una especialidad que se caracteriza por tener un gran contacto médico-paciente. Sin embargo, el nivel de litigio es bajo. Y esto se debe a que anestesia es una especialidad que dedica gran cantidad de tiempo y gran cantidad de recursos a el monitoreo del paciente. Se usan los monitores de última generación. Y en el caso del hospital privado, nosotros dedicamos gran cantidad de tiempo a estudiar los eventos adversos, a determinar cuáles fueron las causas y a hacer charlas de mortalidad tratando de determinar
cuáles fueron los errores que se cometieron y cómo podemos mejorar, para si vuelven a aparecer estos errores, tratar de disminuir las consecuencias, disminuir la magnitud de los resultados. Ahora bien, esto que parece tan lejano, si lo vemos en los principales encabezados de los diarios y los distintos medios de los distintos países del mundo, vemos que ocurre más de lo que creemos. Amputaron una pierna equivocada. Yo me acuerdo del caso de este niño, tenía un tumor renal y lo llevan a cirugía y le sacan por error el riñón sano. Cuando se dan cuenta y caen a la cuenta de esto, también le tuvieron que sacar el riñón enfermo. Fin de la historia, el niño quedó sin riñones. Una persona sin riñones no vive, por lo cual queda sometida a diálisis por el resto de su vida hasta que pueda recibir un riñón de donante, vivo o cadavérico. Lo mismo ocurrió con este paciente, que le amputan el testículo sano, y cuando se dan cuenta que el testículo no era el que tenía el tumor, le terminan amputando el testículo enfermo también, y este paciente queda estéril de por vida. Los dos casos más resonantes en nuestro medio, que fueron los últimos, como ustedes recordarán, fue el de esta señora, esta jubilada diabética a la que le amputan la pierna equivocada. Increíble, pero pasó, y pasó en nuestro país. Después le tuvieron que amputar la otra pierna también, y esta paciente termina falleciendo. Yo no tengo ninguna duda que no fue la amputación equivocada la que le causó la muerte, pero tampoco tengo ninguna duda que ese evento fue el que termina desencadenando finalmente este desenlace fatal. Y el más resonante de todo, del cual no tengo más que mostrar la foto, fue el caso de la periodista Débora Pérez Volpi. Ahora bien, hace un rato yo le dije que es inaceptable que no trabajemos sobre los errores médicos, porque este estudio a veces sabe que el 70-80% de los errores médicos podrían ser evitados. Entonces, estamos trabajando con vidas de personas, chicos, con seres humanos, y si vamos a ser médicos, lo menos que podemos pedir a un médico es que tenga empatía por el paciente, y que piense que cada paciente puede ser su hijo, su padre o su hermano, y que padre hay uno solo y hermano hay uno solo, entonces que cuidemos la vida del otro como si fuera la de uno mismo. Ahora, si queremos hablar de errores, ¿qué me quieren contar de errores? Fíjense en esta foto, a ver qué les parece. El error es algo que está en todos los aspectos de la vida, no solo en medicina. Lo que pasa es que en medicina es muy grave. Si se cae un puente, si se cae una maceta, va a producir un daño enorme. Pero no es una vida, la vida no se recupera nunca más. Un auto, tal vez sí. Entonces miren esta foto. ¿Qué quiero indicarles con esto? El error no se puede suprimir. El error siempre va a estar, no lo vamos a poder eliminar nunca. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces ¿para qué me voy a preocupar? No, porque lo que podemos hacer es disminuirlo hasta su mínima expresión. Por ejemplo, ¿qué estaba pensando esta vecina o estos vecinos cuando colgaron la maceta y pusieron la maceta en el balcón de ese modo? No me cabe duda que si viene un viento huracanado como el que tuvimos los otros días, estas macetas vuelan y caen o en la cabeza de un peatón o en un auto de un vecino. Pero entonces decimos, estas macetas podrían estar colocadas del lado de adentro del balcón, o podrían tener un soporte de hierro. Podríamos disminuir las posibilidades de que esto cause un accidente. Entonces, el concepto es que el error no se puede eliminar, pero se puede disminuir. Ahora bien, yo les dije que yo quería que no fueran expertos en la materia, pero sí que tuvieran por lo menos un par de conceptos claros. Quiero entonces que entiendan el concepto de incidente crítico y su clasificación, y el concepto de evento centinela, y que lo diferencien entre incidente crítico, qué diferencia hay entre incidente crítico y evento centinela. Sobre esto vamos a trabajar cuando nos encontremos en la virtualidad online la próxima clase, o el lunes. Entonces vamos a ver a qué me refiero con incidente crítico. Esto es clave en seguridad. ¿A qué se denomina incidente crítico o evento adverso? Dijimos que cuando un paciente entra con una dolencia en hospital, durante su estadía en el hospital, tiene que recorrer un pasillo. Ese pasillo se llama pasillo de seguridad. Todo aquello que haga que el paciente se desvíe en este pasillo de seguridad,
y que es totalmente independiente de la enfermedad propia que está cursando el paciente en ese momento, es un incidente crítico. Lo que tenemos que tratar de hacer es de no enfermar al paciente más de lo que ya está enfermo. Eso es un incidente crítico, es todo evento dentro del ámbito hospitalario que reduce o puede reducir el margen de seguridad de un paciente. No enfermemos más al paciente de lo que ya está. Ahora bien, ¿cómo se divide? Hay una gran clasificación de incidente crítico o evento adverso. Esta quiero que la tengan en mente. Se divide en errores activos, latentes, combinados y casi errores. Cuando hablo de un error activo, quiero decir que hubo personas involucradas. Todo personal que trabaje en una institución hospitalaria y que comete un error va a estar calificado o clasificado dentro de lo que es un error activo. El error activo es el que producen las personas que trabajan en una unidad hospitalaria. Llámese camillero, enfermera, médico, residentes, personal de alimentación, personal de mantenimientos. Todos ellos pueden provocar un error activo. Dentro del error activo hay una subclasificación que no pretendo que se acuerden, pero sí me interesaría que sepan que dentro de los errores activos la violación es la más grave. ¿Qué es una violación? Es cuando una persona, sabiendo que hay una norma y conociendo la norma, decide saltarla u obviarla y hacer como a él mejor le parece. Eso es una conducta negligente, una conducta violatoria. Ya existen los violadores seriales, ¿sí? Que son personas muy peligrosas. El otro tipo o la otra clasificación grande son los errores latentes. Dentro de los errores, estos son los más peligrosos y los más graves. Los errores latentes son aquellos que se encuentran enquistados en el sistema y que nosotros erróneamente naturalizamos. Para darles un ejemplo de la vida diaria, por ejemplo, yo tengo un auto al cual no le funciona el freno de mano. Pero como esto siempre fue así, desde que mi papá compró el auto era usado y no le andaba bien el freno de mano, pero mi papá anda siempre en el auto y yo también. Y con el freno de pedal andamos perfecto. Entonces yo sigo usando el auto porque siempre ando y no pasa nada. Pero un día salí distraído y apurado y aceleré más de la cuenta y llegué a la esquina. Y cuando iba llegando a la esquina vi que venía un auto en la dirección opuesta a una velocidad igual o mayor a la mía. Y frené, pero venía tan rápido que no pude frenar lo suficiente como para tratar de evitar el impacto con el otro auto. Entonces, espontáneamente, atiné a poner el freno de mano. Pero el freno de mano no anduvo nunca, y hoy tampoco. ¿Y cómo termina la historia? Yo impactado contra el otro auto, vayamos a saber con qué consecuencias. Nosotros naturalizamos que el freno de mano no andaba y seguimos trabajando. Y esto no se hace. Esto está mal. Estos son errores que en un paciente pueden costar la vida. Los errores combinados, como ustedes bien ya vendrán imaginando, es la combinación de los dos errores anteriores. De esto vamos a ver ejemplos prácticos cuando nos volvamos a encontrar, como les dije, virtualmente el lunes. Y los casi errores son aquellos errores que casi llegan a impactar en el paciente, pero gracias a Dios se frenaron antes. Porque esa voz que tenemos interna, porque el ángel de la guarda me dijo, lee la ampolla, o para, no hagas esto. Y chequeamos, y gracias a Dios logramos frenar esta situación que hubiera llegado a impactar con quién sabe qué resultado en el paciente. Ahora bien, ya vimos la definición de incidente crítico, su clasificación, y ahora vamos a ver a qué se denomina evento centinela. El evento centinela es un evento tan grave en sí mismo que requiere frenar un momento, parar y analizarlo. ¿Por qué es tan grave? Porque este tipo de incidentes por lo general dejan una lesión permanente o la muerte en un paciente. Estos incidentes se analizan con una forma de análisis que se llama en espina de pescado o en el análisis causa-raíz. Son análisis muy complejos que se aplican en este tipo de eventos.
Ejemplos de eventos centinela son errores de lado, ya vimos, le sacaron el riñón equivocado, le sacaron el testículo equivocado, le cortaron la pierna equivocada. El error de medicamentos, que muchas veces puede llevar a la muerte. Yo tuve la oportunidad de presenciar durante mi residencia cuando a una persona le decían que por favor le inyectara una droga que es un vasodilatador potente, y como no tenía conocimiento de nada, tomó la ampollita, la cargó, no leyó, le inyectó, y lo que le inyectó al paciente fue un curare, un paralizante. El paciente estaba despierto y de golpe dejó de respirar. Gracias a que estábamos capacitados para hacer una reanimación avanzada, el paciente no perdió la vida. Pero esto es un error de medicamentos. Y los oblitos, para los que no saben, los oblitos son cuerpos extraños. Llámese gasa, llámese compresa, llámese pinzas. Son objetos que suelen quedar a veces durante los procedimientos quirúrgicos en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica, que por supuesto no deberían quedar. Ustedes me dirán, obvio. Bueno, pero déjenme que les cuente que quedan. A veces, eventos aislados, pero ha ocurrido. Por eso están dentro de los eventos centinelas. Los errores centinelas los determina el centro en sí. Cada hospital determina qué considera que es un error centinela para él. Que se le caiga un paciente es un error centinela para algunos centros y para otros no. Nosotros nos guiamos por los errores centinelas que determina la Joint Commission International, que es un ente regulador de la calidad de atención de las distintas instituciones médicas a lo largo y a lo ancho del mundo. Ahora bien, para tratar de solucionar los errores y los problemas médicos, primero tenemos que reconocer, que es algo que le cuesta mucho al ser humano, reconocer que se equivocó y que tenemos un problema. Solamente cuando hayamos dado ese primer paso, vamos a poder dar el segundo paso, que es, sabiendo que tenemos un problema y analizando cuál es el problema que tenemos, tratar de encontrar una solución. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer ahora que no podemos ir a clases presenciales? Y tratemos de amigarnos con la virtualidad, ¿sí? Reconocer el error para poder buscar una solución. Cuando nos encaminamos en ese camino largo y duro que es trabajar en la seguridad del paciente, empezamos a aprender muchas cosas. Empezamos a pensar qué herramientas podemos aplicar en nuestro quirófano para lograr disminuir la cantidad de eventos adversos. Lo primero que aprendimos es que trabajar sobre seguridad es un cambio cultural, y todos los cambios culturales demandan de mucho trabajo y de mucho tiempo. Déjenme que les dé un ejemplo rápido de lo que es un cambio cultural dependiendo de las distintas culturas, valga la redundancia. El dejar de fumar en los países anglosajones, que tienen otra cabeza totalmente distinta a la nuestra, fue algo duro, pero fíjense que si hoy por hoy ustedes van a Estados Unidos e Inglaterra, no encuentran casi personas que fuman. Sin embargo, en Latinoamérica y puntualmente en nuestro país, casi el 50% de la población continúa fumando, porque somos culturalmente distintos y porque en países como el nuestro, por ejemplo, la norma es romper la norma, saltar la norma, no ejecutar y acatar la norma. Pues no sabemos que todo cambio cultural, como es el trabajo sobre seguridad del paciente, es un reto, porque implica este clic cultural. Lo primero que aprendimos es que cada vez que queríamos imponer una norma nueva o aplicar una norma nueva, algo que apostábamos a que nos diera un buen resultado, los que más se negaban y los que más renegaban de hacerlo eran las personas que tenían más tiempo, más antigüedad y cargos más jerárquicos dentro de lo que era la unidad hospitalaria donde nosotros trabajábamos. Ellos estaban como en su zona de confort. Todo cambio implica salirse de la zona de confort, ¿sí? Si queremos generar un cambio, vamos a tener que movernos a nuestra zona de confort. Y esta gente estaba súper bien. Ellos hacían años que hacían esto y les iba bien. ¿Por qué iban a cambiar algo? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Sin embargo, vimos que el grupo que acataba y que se sentía ávido de nuevos conocimientos y de todo lo que les enseñábamos eran los residentes, y sobre todo los residentes más chicos. Ellos eran como una esponja. Estaban dispuestos y necesitados de captar cualquier conocimiento nuevo y de aplicarlo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que invertir todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo en este grupo humano.
vimos en este problema una oportunidad, que era lo que les decía al principio. En vez de tomarlo como una situación problema, lo tomamos como una oportunidad. Y tratamos de generar un cambio, que eso es lo que hacen los líderes. Ven en cada oportunidad una posibilidad de generar un cambio, algo bueno para la humanidad. Entonces ustedes van a elegir una vez más de qué lado quieren estar, si del lado de la solución o del lado del problema. Esta oportunidad aumentó mucho más cuando se abrió el Instituto Universitario, el UCBC, que nos permitía trabajar a través de la cátedra de anestesia, que es algo poco frecuente en el país. Existe solamente otra cátedra de anestesia en el Hospital Clínicas, creo que es de Buenos Aires, o en el italiano, no me acuerdo cuál es, creo que es el Clínicas de Buenos Aires. Si podíamos ya sembrar el germen de la seguridad en estos estudiantes de grados, que en un futuro próximo se iban a convertir en médicos, muchos de los cuales iban a ser captados como residentes por el Hospital Universitario de Córdoba, Hospital Privado Universitario de Córdoba. Estos residentes iban a tener incorporado esa semillita, ese conocimiento sobre seguridad, y en los próximos 5 años, que es lo que dura aproximadamente una residencia, se iban a convertir muchos de ellos en staff, en médicos de planta de nuestro hospital. En un ciclo de 7 años aproximadamente íbamos a lograr un cambio generacional que se iba a instalar en el hospital y que iba a tener ya incorporado esto que nosotros necesitamos tanto, que es el cambio de cultura sobre la seguridad del paciente. Y hasta ahora nos viene yendo bastante bien. Ahora bien, también aprendimos que solamente el 11% de los incidentes críticos o eventos adversos salen a la luz. Todo el resto, que era lo que le decía, se oculta, se tapa o se pierde bajo este océano. Pero decidimos ir por esto, por este 11%, tratar de estudiar y de aprender y de generar soluciones, protocolos y cosas que nos ayudaran a mejorar. Aunque fuera poco, era algo. Y gracias a Dios que fuimos por esto, porque logramos muchos cambios. Ahora bien, cada vez que yo me enfrento a un problema, siempre trato de tomar una figura inspiradora que me llene de energía. Y digo, si él lo hizo, yo también puedo. Entonces me inspiré, y nos inspiramos, y quiero que ustedes también lo tomen como ejemplo, y esta es otra historia que les quiero contar de vida para que les deje algún mensaje, en J.C. Flanagan. J.C. Flanagan es un personaje fantástico. En 1940, nos ubiquemos en la línea del tiempo, corría el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo citan, J.C. Flanagan era un psicólogo brillante que trabajaba en Estados Unidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo convoca y le pide que es necesario que él estudie las conductas humanas y que determine por qué en una fracción de segundos una conducta humana puede llevar a un piloto de la aviación al éxito de una misión o al fracaso y a la muerte y a la pérdida de un avión. A él lo que le pidieron puntualmente fue que determinara a través de test psicológicos qué pilotos de la aviación norteamericana estaban capacitados y eran los indicados para realizar tareas secretas de alta peligrosidad, quienes no iban a amilanarse ante situaciones de estrés. Y él estudió muchísimo a los pilotos. Mientras los nazis avanzaban sobre las tropas aliadas, destruyendo miles y miles de recursos bélicos de los aliados, destruían muchísima de la flota de aviación de los aliados en general y de las tropas americanas, J.C. Flanagan se planteó que él podía estudiar muchísimo la conducta humana y qué pasaba en ese cubículo del avión en los últimos minutos antes que un avión se estrellara, pero los aviones iban a lograr recuperarse porque con inversión económica los aviones iban a volver a aparecer, pero la vida humana, la experiencia de un piloto, las horas de vuelo, no las iban a recuperar por más que invirtieran mucho dinero. Entonces, él creó lo que hoy se conoce como análisis del reporte de incidente crítico, ¿sí? El famoso SRIC. Él genera y él crea lo que hoy se conoce como la caja negra. Esa caja negra que da tanta información, que es lo que hoy permite analizar los errores aéreos. Ustedes lo habrán visto en la película El vuelo con Denzel Washington, donde estudian
en la caja negra a ver qué fue lo que pasó en ese vuelo. Lo mismo pasa en Sully, que es esta película que interpreta Tom Hanks y que ameriza sobre el río Hudson y logra salvar a todos los tripulantes. Fue a través de la caja negra, que anecdóticamente no es negra sino que es naranja, se logra saber lo que realmente ocurrió. ¿Cuál fue el problema? Porque él necesita saber cuál era el problema y cuáles fueron las decisiones que en pocos minutos y bajo situación de estrés tuvo que tomar el piloto, ¿sí? Solamente analizando qué fue realmente lo que pasó y qué decisiones se tomaron, vamos a lograr generar protocolos, ¿no es cierto?, para poder evitar o disminuir que estos errores vuelvan a ocurrir. Y que si ocurren, ¿sí?, seamos capaces de disminuir las consecuencias. Ahora bien, las herramientas que decidimos aplicar en quirófano fueron 3. Y aplica ese famoso dicho que dice bueno, bonito y barato. Porque estas 3 herramientas son simples, económicas y efectivas. Las 3 herramientas que decidimos aplicar para mejorar la calidad de atención, la seguridad del paciente y disminuir los errores médicos fueron el checklist, la comunicación efectiva y el reporte de incidentes críticos. Ahora bien, vamos a hablar del checklist rápidamente. El checklist no es ni más ni menos que una lista de almacén, una lista de supermercado. Nosotros decimos que esta noche nos vamos a juntar con nuestros amigos y queremos hacer pizza. Para hacer pizza voy a anotar, necesito la masa de la pizza, necesito salsa de tomate, necesito cebolla, necesito queso mantecoso. Me voy al súper, llego y me doy cuenta que me olvidé de la lista, pero bueno, no me voy a volver a mi casa. Entonces empiezo a hacer las compras. Compro todo, voy a la caja y pago. Pero cuando llego a mi casa y empiezo a abrir las bolsas, me doy cuenta que me olvidé del queso mantecoso. No voy a volver al supermercado. Y la pizza no va a ser lo mismo sin el queso mantecoso. Pero la pizza no es lo mismo que una vida humana en nuestras manos. Los costos y el precio a pagar va a ser mucho más alto. Por eso es tan importante hacer un checklist. ¿En qué se basa el checklist quirúrgico? En 3 cosas. Las 3 cosas que nosotros queremos chequear de no equivocarnos y de no olvidarnos son las siguientes. Paciente correcto, cirugía correcta, lado correcto. Para asegurarnos que el paciente que vamos a operar realmente sea el que tenemos que operar, nosotros trabajamos sobre 2 cosas. Trabajamos sobre 2 indicadores. Se le llama indicador a 2 datos que nos puedan dar que corroboren que estamos con la persona correcta. Por un lado es el nombre correcto y por el otro lado es la fecha de nacimiento. Cuando yo digo nombre correcto, podremos trabajar con una sola y no, porque yo me llamo Marcela Beatriz Repesa y he buscado en Google y hay otras. Entonces me puedo equivocar. Pero muchas que hayan nacido el mismo día que yo, no hay. Entonces disminuyo drásticamente la posibilidad de equivocar. Por otro lado, que hagamos la cirugía correcta. Es decir, que operemos al paciente de apéndice a apéndice y no de vesícula. Y lo tercero que queremos corroborar es el lado correcto. Y ustedes dirán, pero ya vimos que se puede equivocar de lado. Por eso sacaron un riñón equivocado, cortaron una pierna equivocada, sacaron un testículo equivocado. Y esto pasa no solo en otros lados, a nosotros también. Y es algo inadmisible. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia científica de que el checklist quirúrgico sirve? En el año 2008, la OMS, un ente bastante vapuleado en este momento, emitió las guías para prácticas seguras dentro de los quirófanos. Estas guías se aplicaron en 8 centros distintos a nivel del mundo, 8 centros con realidades de vida distintas, económicos distintos, o sea, para que al fin y al cabo este estudio fuera representativo de todo el mundo, se pudiera aplicar a lo largo y ancho del mundo y que fuese representativo. Estas guías contaban de 19 puntos, que si se logran hacer correctamente, demuestran que es posible disminuir la mortalidad en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? 10 pacientes que sufren un evento adverso, que podrían estar sometidos a sufrir un evento adverso, solamente 5 lo van a sufrir. Si nosotros realizamos el checklist quirúrgico, logramos disminuir la mortalidad en un 50%. De 10 pacientes, logramos salvar a 5. Y también logramos disminuir las complicaciones a un 35%.
Aquí tenemos el dato de donde se publicó este artículo para aquellos que quieran investigar un poquito más. Aquí tenemos los países donde se aplicó este estudio, para que vean países tan diversos como las Filipinas y Tanzania o Estados Unidos y Londres. Esto hizo a este estudio representativo, una muestra representativa. Acá tenemos los mismos datos y dónde se publicaron para aquellos que estén interesados en averiguar un poquitito más. Y por último, volver a destacar por qué son importantes los checklists o las listas de chequeo o los mapas mentales. Por dos cosas, o por muchas otras cosas, pero las más importantes porque no nos dejan saltear pasos, no nos dejan olvidar el queso mantecoso. Y tampoco nos dejan que tengamos errores de fijación. Lo más importante de todo es que nos permiten trabajar a un mismo equipo con un mismo modelo mental. ¿Y qué significa un mismo modelo mental? Durante un paro cardiorrespiratorio, yo sé que hay un ABC que yo debo seguir. Este ABC es, yo llego, chequeo que el paciente tenga pulso o no y que respire o no. Una vez que determino que el paciente no tiene pulso, el punto B es pedir ayuda. Siempre pido ayuda. Y el punto C es comenzar con la reanimación cardíaca. Todos los equipos que siguen un mismo mapa mental van a hacer exactamente lo mismo. Todos hablamos el mismo idioma. Y esto es sumamente importante en el trabajo en equipo. Ahora bien, pasemos a ver esto. ¿Por qué es tan importante el checklist? Yo les dije en algún momento que J.C. Flanagan trabajaba con los pacientes en situaciones de estrés. Y ustedes dicen, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? El día que ustedes sean residentes de alguna unidad hospitalaria y tengan la suerte de tener ese Viper, era un aparatito que yo siempre quise tener porque me parecía que les daba como jerarquía a los residentes mayores. Y el día que me lo dieron, tardé muy poco tiempo en darme cuenta que no es ningún honor tener un Viper, sino que es un castigo tener un Viper. El día que les suene el Viper y lo tengan enganchado en el ambo y lo miren y aparezca un 01, se van a dar cuenta que tienen que ir a reanimar a un paciente. Y yo les aseguro que van a tener una sensación horrible, la misma que tienen cuando van caminando por la calle de manera distraída y un perro les ladra de golpe. ¡Wow! Y sienten de golpe esa sensación. La sintieron que el corazón se les da un vuelco. ¿Sí? Eso no es ni más ni menos que una descarga adrenérgica en el torrente sanguíneo. Ese mismo golpe cardíaco, ese vuelco cardíaco lo van a sentir el día que vean un 01 y que sepan que van a tener que ir a reanimar a un paciente al piso y no van a saber para dónde salir corriendo. Bueno, ya está estudiado en neurociencia y se sabe que la supervivencia humana depende de tres cosas. Depende de la visión, del pensamiento cognitivo, de qué tan rápido pueden procesar los pensamientos y llegar a una solución, y de la habilidad motora. También se sabe que bajo situación de estrés, como es en el caso de los pilotos, un accidente, un accidente con riesgo de estrellarse inminentemente, o un residente cuando tiene que ir a hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada, sabemos que bajo estrés, estos tres componentes se descomponen. Es decir, que de las tres cosas que dependemos para supervivir, no van a funcionar correctamente. Entonces, fijémonos qué nos va a pasar. Sabemos que la frecuencia cardíaca basal varía entre 60 y 80 latidos por minuto. Yo hace muy poco, lamentablemente, tuve que vivir una situación de estrés muy desafortunada y no voy a olvidar mientras viva lo que me pasó. La enfermera me alcanzó una jeringa con una droga que yo le había pedido y era tal mi nivel de estrés, tal mi descarga adrenérgica, que probablemente yo había superado ya los 115 latidos por minuto, donde uno ya pierde la motilidad fina. Yo no podía enganchar la jeringa a la llave de 3 vías para inyectarle la droga al paciente. Me temblaban de tal forma las manos que no lograba hacer coincidir la jeringa con la llave de 3 vías. No me lo voy a olvidar nunca. Yo tengo muchos años de experiencia ya trabajando como anestesióloga. Imagínense lo que les pasa a los que recién comienzan. Entonces, fíjense lo que les va a pasar a ustedes y fíjense por qué son importantes estos mapas mentales. Cuando uno llega a los 175 latidos por minuto, que es donde se van a encontrar ustedes, uno pierde no solo las habilidades de motricidad fina,
sino lo más importante, que es el deterioro del proceso cognitivo. Uno ya no piensa con claridad. Aunque hayan hecho el ACLS, ya no se van a acordar si primero reanimo o si primero ventilo, o hago reanimaciones cardiopulmonares avanzadas o si ventilo artificialmente, si me inyecto primero la adrenalina o si me inyecto primero la atropina. Entonces es súper útil en esos momentos tener a alguien que tenga la mente fría, que tenga una lista de chequeo o un mapa mental y les vaya diciendo, vos te encargas de reanimar, vos te encargas de las compresiones cardíacas, vos te encargas de la ventilación con máscara, vos andas haciéndole una adrenalina y en tantos minutos le vas a hacer una atropina. Esto no tiene precio porque ustedes a ese momento no van a tener muy en claro qué es lo que tienen que hacer. Así de importantes son los checklists y los mapas mentales. Ahora bien, vamos a la segunda herramienta rápidamente y acuérdense de J.C. Flanagan y su cajita negra. Nosotros no tenemos caja negra en el hospital, pero sí tenemos un sistema de reporte de incidentes críticos. Y nuestra caja negra son todas las terminales de computadora del hospital. A cualquier terminal puede acceder cualquier persona que trabaje en el hospital. Y puede, si abre, ya sea la página principal o el icono de inicio de la página del hospital, aparecer este iconito multicolor acá que dice reporte de incidentes críticos. En él, cualquier persona puede contarnos si presenció o si fue parte de un error, qué fue lo que pasó realmente, qué cree que fue lo que falló y qué decisiones tomó en ese momento, sean acertadas o no. Este reporte lo analiza después un comité que se dedica a eso y que se dedica a definir cuál fue la causa que generó el error, o sea, cuál fue la causa que generó el problema y qué decisiones se tomaron, si estas decisiones fueron o no equivocadas. ¿Y qué se puede hacer para mejorar esto? ¿Qué protocolo podemos seguir? O las guías famosas que podemos seguir para tratar de evitar que aparezca nuevamente este error. Y si aparece, disminuir las consecuencias. Las características de este error, ustedes miran, no, pero yo no voy a reportar porque si reporto después me van a echar la culpa o me van a echar. Este reporte es anónimo, nadie sabe a quién reporta. Este reporte es voluntario, uno lo hace porque cree que realmente, ya que yo me equivoqué, quiero que otros aprendan y no les pase lo mismo. Y porque si a mí me pasó, espero que si a alguien más le pasa, pueda seguir un protocolo y que las consecuencias sean menos graves que las que yo tuve. Eso habla de cultura de la seguridad, habla de civilizaciones evolucionadas. Es hacia un norte donde nosotros tenemos que querer ir. Capitalizar los errores. Y este es un reporte no punitivo, no se castiga al que reporta. Yo no conozco que se haya echado a nadie del hospital debido a un reporte de incidente crítico. Por último, simplemente les voy a mencionar la tercera herramienta, porque esta herramienta en sí implica una nueva clase, que creo que es, si nada se interpone, la próxima clase de seguridad que tendríamos, que es comunicación efectiva. Hoy por hoy se sabe que la mayor cantidad de errores en el mundo se deben a fallas en la comunicación. Nos pasa a nosotros en el hospital, pasa en Argentina y pasa en el mundo. El mayor problema y el mayor desafío hoy por hoy es tratar de comunicarnos efectivamente y no está ocurriendo por ahora. Muy bien. ¿De qué modo estamos implementando todas estas herramientas y todas estas enseñanzas que les queremos transmitir? Está estudiado y no lo inventé yo, lo inventó el primero que se dio cuenta de esto fue Edgar Dale hace muchos años atrás, y él se dio cuenta que solamente retenemos 10% de lo que estudiamos y de lo que aprendemos, el 20% de lo que oímos, pero retenemos el 90% de lo que hacemos. Si hacemos con las manos activamente, se aprende el 90% y este conocimiento se fija y perdura en el tiempo. Entonces la forma más efectiva que tenemos de enseñar es haciendo. Esto que dijo Edgar Dale en algún momento lo respaldan otras bibliografías como esta. Aquí tienen la publicación y ya se sabe hoy por hoy que la mejor forma de aprender es a través de los simuladores. Lamentablemente esta realidad que nos toca atravesar no nos permite que hagamos simulaciones porque no tenemos clases presenciales. Pero en la próxima que les dije del lunes vamos a tratar de hacer lo más parecido a lo que es un trabajo práctico para tratar de fijar estos conocimientos que aprendimos hoy. Por último, para aquellos que quieran ir un poquitito más allá, me atrevo a invitarlos, bueno, hoy estoy con el botón tremenda, me atrevo a invitarlos a dejarles esta bibliografía,
este es otro distinto. Tuve el gusto de conocer a Dan Heath. Dan Heath escribió un libro que se llama Switch. Es un nombre, hasta el título es sugestivo. Este bestseller, Switch, habla de una perilla de luz. De golpe oscuro, la oscuridad, de golpe mueve una perilla y se hace la luz. ¿De qué trata Switch? Trata de cómo hay que enfrentar los problemas que son de difícil manejo y que sabemos que tenemos que generar un cambio a futuro y que este cambio va a ser muy difícil de llevar a cabo. Es cómo hacer que las cosas cambien cuando sabemos que el cambio en sí va a ser sumamente difícil. Es un libro súper recomendable. Bueno, nada más, gracias por la paciencia, espero que se hayan aburrido menos y nos vemos en la próxima clase. Desde ya, muchísimas gracias.